Crónicas del Encierro. Hola, muy buenos días, seguidores de Sin embargo al aire. Los saluda de este lado Daniela Barragán en otro lunes de Crónica de Encierro, en el espacio en el que hablamos de cualquier tema menos de coronavirus. Esta semana pues elegí el tema que considero más importante de estos días pasados. Pues si bien el que tendría que ser el tema para platicar tendría que ser el grito en esa nueva normalidad, el Zócalo, ay, muy triste, tan vacío, pues como nos tocó celebrar en nuestras casas con poquitos familiares, pero no, justo considero que el evento más importante de la semana pasada sí se dio el pasado 15 de septiembre, pero no en la noche, sino en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que presentó nada más y nada menos la iniciativa que mandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para enjuiciar a 5 expresidentes: Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Pues sí, nombres que le causan agruras a más de uno. Yo siento que el debate no se tiene que centrar mucho en si lo merecen o no, ya que pues de que lo merecen y de que queremos que enfrenten la justicia. Sin embargo, pues ahora el debate que está es, más bien cómo va a ser el desenlace en la Suprema Corte, como ya le decía. Pues el día de ayer publicamos en Sin embargo MX una nota sobre pues el ministro que va a tener gran parte de la responsabilidad en esta historia que pues, híjole, todos tenemos los ojos puestos en ella. El ministro Luis María Aguilar Morales fue el que le tocó recibir la iniciativa presidencial, un documento pues no muy extenso y muy conciso para elaborar la tesis y pues llevarla al pleno de la Corte y pues que se haga la votación. Si todos votan o la mayoría vota a favor de la iniciativa, lo que ocurriría es que pasaría al Senado ya para que ahí se elabore la convocatoria de la iniciativa. Pues bueno, yo creo que como le decía, el debate ahorita está centrado en eso. Yo platiqué con 2 abogados, una abogada de la UNAM y un abogado de la Universidad Iberoamericana, en el que pues les preguntaba pues que en estos procesos, ¿qué tanto influye el perfil de los ministros que elaboran la tesis? Me decían que pues de entrada sí puede haber una influencia, ya que pues de entrada, como todo ser humano, tenemos nuestras preferencias ideológicas y políticas pues muy marcadas, y eso sin duda influye en nuestro actuar día a día, sobre todo si de las personas que están dentro de la política en algún puesto público. Pero pues que en este caso lo que ellos apuestan que sucederá es que la ley, al ser un tema, como le decía, que todo el mundo está opinando, todo el mundo está pendiente de qué es lo que pase, pues lo más probable es que la Suprema Corte se apegue por completo a la ley, y pues de ahí que ya evalúen si la propuesta que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple o no con todos los requisitos estipulados en la Ley Federal de Consulta Pública y Popular. Seguramente usted ya supo, ya leyó varias veces y en varios lados la pregunta que envió el presidente. Se la voy a leer una vez más. Dice: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa es la pregunta que más va a estudiar el ministro Luis María Aguilar Morales. De acuerdo con la ley, de hecho los abogados me decían, los requisitos pues pueden ser muy sencillos. De acuerdo con la ley, el reglamento señala que la pregunta no tiene que vulnerar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni tampoco las garantías para su protección estipuladas en la misma Constitución. Eso es en sí lo que el ministro tiene que cuidar, que esa pregunta que le leí hace un momento no vulnera ninguno de los derechos de estas 5 personas que ya conocemos y que
hemos padecido demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, le cuento un poquito de este ministro y después le cuento las opiniones que me comentaron los abogados. El ministro, pues, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2009, pues postulado sí por una persona que está en esa posible lista de futuros enjuiciados, nada más y nada menos que Felipe Calderón Hinojosa. También en el periodo de Enrique Peña Nieto fungió como presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso, digamos, eso fue este último puesto fue con Enrique Peña Nieto. Encontré una crónica del diario El País que fue escrita cuando justo el ministro Luis María Aguilar Morales fue seleccionado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo rescaté porque pues sí describe mucho a este personaje. En primera, pues sí se señala que es respaldado por uno de los sectores más conservadores y no en este asunto de la definición que utiliza el presidente de la República. Por ejemplo, le voy a contar dos capítulos que seleccioné de esta crónica de El País. Dice, por ejemplo, su postura contra el aborto. Tenemos, en lugar de meterse de fondo a una discusión sobre el aborto, como hicieron muchos de sus compañeros, señaló que los legisladores locales no tenían facultades para generar nuevos derechos fundamentales. El otro caso que seleccioné es el que tiene que ver con la violación de los derechos humanos en la guardería ABC, ya sabe, uno de los capítulos más dolorosos en la historia moderna de México, donde pues, 49 niños bebecitos perdieron la vida. Bueno, aquí en la crónica se señala, en un caso altamente politizado, el ministro Aguilar votó con la mayoría al señalar que los funcionarios públicos Juan Molinar Orcasitas y Daniel Caram no estuvieron involucrados en violaciones graves de derechos y que no existía un desorden generalizado en las guarderías del gobierno. Expone así el texto del diario español. Híjole, pues esas posturas nos dejan sin palabras. En fin, vamos a continuar ahora con lo que le decía, me comentaron los abogados. En esto coincidieron los dos y me explicaron, y es muy importante que lo tengamos todos muy aquí sobre la lengua. Aunque el ministro Luis María Aguilar va a ser el responsable de elaborar la tesis, no es que tenga él ya la decisión final, sino que él va a presentar su estudio a los demás ministros y después se va a debatir todavía un poco más y después se va a votar a favor o en contra, y ahí sí ya es la decisión final, pero ahí sí tienen que ver todos los ministros de la Corte. Entonces, en ese último nivel, digamos, el voto del ministro va a ser pues uno más, no con mayor o menor importancia, sino un voto como el de cualquier ministro. Por ejemplo, le voy a contar lo que me dijo la abogada Milka Judith Calzada Lemus, que ella es académica de la FES Aragón de la UNAM. Dijo que el documento de entrada, un análisis bastante rápido, sí cumple con los requisitos que estipula la ley de consulta popular, porque pues no tiene mayor complejidad y el documento cumple. Sobre la solicitud que fue turnada a Luis María Aguilar, dijo que considera que su trayectoria sí va a influir, pues no solo porque se trate de ese ministro, sino, como le decía, porque finalmente somos una persona, un ser humano, y reflejamos en nuestro trabajo y maneras cotidianas esos elementos que han servido para crear la personalidad, los elementos culturales, familiares, políticos en donde se desempeña cada uno. Como ser humano, evidentemente sí van a influir, más aún tratándose de la forma en que llegó a ser ministro. Esto haciendo referencia pues al periodo en el que se le eligió. Continuó la misma abogada de la FES Aragón diciendo que al final la decisión no será únicamente de él, ya que el estudio se hará con todos los integrantes del pleno de la Corte, pero reiteró que sí van a influir en gran medida las cuestiones ideológicas y políticas de cada uno de ellos.
También entrevisté al doctor Gilberto Santa Rita, él es de la Universidad Iberoamericana, y dijo que pues los ministros van a ser muy cuidadosos en este tema y pues que se van a mantener de acuerdo al texto de la ley de consulta popular y a la normativa constitucional. Le leo una textual. A todo el andamiaje de las normas que existen porque hay un gran escrutinio público. Son muchos ojos de la ciudadanía los que están puestos en este proceso. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta los ministros, sin duda. Santa Rita también añadió que para que la propuesta del presidente López Obrador llegue a una sentencia condenatoria tiene que depurarse. Y llegar a una imputación por un hecho delictivo en concreto y luego que el Ministerio Público Federal lo pruebe. Este tema pues también es muy importante porque pues si bien como yo le decía hace un momento pues de que todos queremos que haya una consulta, no más bien que todos queremos que se les enjuicie a esas personas que paguen por cosas que hicieron, pues digamos si hay algo que pruebe que cometieron un delito, pues no es necesaria una consulta, más bien es necesario que el Ministerio Público Federal trabaje en las pruebas y presente una denuncia formal y estas personas paguen por sus delitos. Imagínense en un escenario muy lejano que en la consulta dijeran que no, que la gente no está de acuerdo con que se les juzgue y pues si en la consulta dice que no, pero hay delitos que se les pueden probar, entonces ya quedan libres de justicia. Ese es el asunto, ¿no? O sea, si hay delitos por los que se les pueden acusar, pues tienen que enfrentarlos con o sin consulta. Eso es a lo que se refiere el abogado Santa Rita, ¿no? Por ejemplo, también la abogada de la UNAM dijo, no se tomará una postura política, sino legal. En ese sentido, si esos hechos por los cuales el señor presidente tiene la intención de llevar a juicio a los expresidentes, no se necesitaba propiamente de la consulta, ya que toda persona que participe en un hecho considerado como delito, se le dé aviso a las autoridades, el Ministerio Público está obligado a realizar la investigación correspondiente. Ambos coincidieron en que pues, la Corte tiene altas posibilidades de desechar el documento que envió la Presidencia de la República justo por este tema, que más bien si hay un delito que perseguir no es necesaria una consulta popular para ver si se les enjuicia o no, más bien podríamos estar encaminados a hacer un exhorto a la Fiscalía General de la República para que empiece a abrir carpetas, empiece a abrir estos capítulos de la historia de México que son bastante amargos, bastante oscuros, para pues ahora sí exigir que estas personas paguen o quien lo hizo, su círculo cercano, paguen por las cosas que se hicieron mal, paguen por la corrupción, paguen por todos los daños que han hecho a este país, pero pues en ese escenario pues la consulta popular sale sobrando, sobre todo si tienen cuentas que responder y pues creo que todos creemos que sí las tienen. En fin, lo invito a leer esta nota que publicamos el día de ayer sobre el ministro Luis María Aguilar Morales y todo este proceso que sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda, aquí en Sin embargo MX, en todos los medios vamos a estar informando sobre este tema. Obviamente lo invito a que lo siga por Sin embargo y pues bueno, ojalá esta información le haya servido para que usted esté más informado, para que esté atento a las cosas más importantes y veremos en qué termina todo este caso de los expresidentes. Ojalá concluya en justicia, que es lo que necesitamos todos, ¿no? Hasta aquí le dejo. Muchísimas gracias por quedarse a ver esta crónica de encierro. Ojalá le haya gustado. Quedo atenta a sus comentarios y nos vemos el próximo lunes en esta crónica de encierro de todo menos de coronavirus. Nos vemos.